En el año 2000, se recuperó un documento en papiro en una tienda de antigüedades de Egipto. Se cree que originalmente lo encontraron cerca de Nag Hammadi, donde se descubrieron los primeros evangelios gnósticos. Se le identifica como el Evangelio de Judas. De Judas Iscariote. Cuando salió a la luz, la publicidad decía que Judas era un héroe que había pasado de ser el traidor de Jesucristo, como lo dicen los evangelios bíblicos, a ser alguien elevado a los cielos porque simplemente cumplió con la voluntad de Dios. En la versión cristiana tradicional de la historia de la crucifixión, Judas entrega a Jesucristo a los romanos y es considerado un villano. Pero en este evangelio, la historia de la traición es convertida en una historia de sacrificio personal. En el evangelio, Jesucristo reconoce a Judas como el más sabio de los apóstoles. Realmente solo se trata de Jesucristo y Judas. Se considera que Judas es un discípulo muy especial. Él es quien recibe la iluminación y el que parece ser el más perspicaz en términos de quién es Jesucristo. Jesucristo dice que Judas solo entregará su cuerpo físico a los romanos. Su esencia escapará a la crucifixión y volverá al reino espiritual. Esta es una clara señal de que el evangelio tiene raíces gnósticas. Esos hombres no creían que Jesucristo fuera realmente humano. Solo parecía un ser humano, era un espíritu si se quiere. Toda la idea del gnosticismo era deshacerse de esa capa, de la vestimenta, del elemento humano para poder regresar a la forma pura de ser espíritu. Es un cambio notable respecto a los evangelios cristianos tradicionales, y desde el momento de su publicación en el año 2006, fue muy controvertido. Si es un evangelio auténtico escrito por Judas, reescribiría la historia y la teología cristiana. Pero muchos estudiosos creen que el evangelio de Judas solo puede ser una falsificación. La idea de un evangelio de Judas Iscariote es tan provocativa que mucha gente se ha preguntado: ¿podría ser que en realidad fuera una falsificación? Teóricamente, una persona con un sentido de humor diabólico o el deseo de engañar al mundo podría tomar un papiro muy antiguo y crear un texto y reírse de todo el mundo. El evangelio de Judas se sometió a semanas de investigación. A pesar de su origen poco usual, los expertos determinaron que no era una falsificación, pero que probablemente no era tan antiguo como los evangelios tradicionales. Los estudiosos creen que la fecha del evangelio de Judas se sitúa entre los años 280 y 330 después de Cristo, casi 300 años después de la muerte de Judas. Es evidente que no es el relato de un testigo presencial y que se escribió más tarde que los 4 evangelios tradicionales del siglo II. Pero la creación misma del evangelio de Judas resalta el creciente conflicto entre los cristianos gnósticos y la iglesia tradicional cerca del año 300 después de Cristo. Se escribe el evangelio y se atribuye a Judas porque es una forma de hacer que la gente piense en forma diferente sobre todos los personajes, y así se cambian las reglas del juego. Se transforma todo al bajar un poco la categoría de los apóstoles y subir un poco la de Judas. De ese modo se reconfigura la forma en que se ve el mundo, porque el evangelio de Judas critica fuertemente a la iglesia que se origina en las reglas apostólicas. Realmente creían que había algo interior, que ellos tenían una especie de acceso directo a lo divino. En verdad pensaban que no necesitaban sacerdotes ni obispos. No tenían por qué escuchar a ese tipo de autoridad. Pero el énfasis de los gnósticos en el misticismo y la iluminación personal tal vez fue la causa de su propia ruina. En vez de construir una comunidad y ganar adeptos, el círculo selecto y místico de los gnósticos comenzó a perder influencia política. Mientras tanto, una jerarquía cristiana emergente llamaba la atención de los políticos romanos.
Con el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino reforzó la base de poder y la jerarquía de los obispos más ortodoxos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan quedaron aceptados. Los evangelios gnósticos quedaron eliminados, al menos oficialmente. Hay que tener en mente que los otros evangelios que no están en el Nuevo Testamento eran de hecho leídos por la gente, apreciados y amados por la gente durante mucho tiempo. ¿Qué dice esta evolución histórica del Nuevo Testamento acerca de la legitimidad de los evangelios perdidos? El estudio de los evangelios perdidos es realmente muy interesante. Nos ayuda a comprender las presiones culturales que soportaba el cristianismo y lo que debía enfrentar. Es bastante fascinante imaginar lo que habría pasado en Nicea y después de ello, si la perspectiva gnóstica hubiera sido la triunfadora. Me imagino que habríamos tenido un sentido más místico, un mayor sentido interior de lo que significa sentirse motivado como seguidor de Jesucristo. Habría sido una iglesia muy diferente, con características diferentes y otro tipo de sentido, un sentido más místico. Pero los gnósticos no triunfaron en Nicea. Y en algún monasterio del desierto egipcio, un grupo de monjes gnósticos debieron preguntarse sobre el destino de sus amados evangelios. Debieron amar ese tipo de literatura hasta ese fatídico día en que el arzobispo Anastasio de Alejandría anunció a todos los monjes de que era hora de deshacerse de los libros heréticos y leer solo los libros bíblicos. Tal vez los monjes tomaron los valiosos libros de la biblioteca de Nag Hammadi con el corazón triste y no pudieron destruirlos. Así que los escondieron en un jarro donde durarían para siempre o casi para siempre, al menos hasta que nosotros pudiéramos encontrarlos y leerlos otra vez. Durante siglos, la Santa Biblia, con los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ha sido considerada la verdadera historia de Jesucristo. Algunos creen que los evangelios perdidos revelan el camino que el cristianismo no tomó. Otros creen que ese camino no se tomó por una razón. Hay una expresión que dice que a veces los ganadores escriben la historia, pero ahora los perdedores pueden hablar, y hay un valor en escuchar hablar a los perdedores. Pero hay que mencionar la otra parte de la expresión, que a veces los ganadores merecen ganar. Siglos después de haber sido confinados en las arenas del desierto, los evangelios perdidos siguen siendo controvertidos, y tal vez esto mismo constituya la confirmación del poder de la palabra escrita en la transmisión de la fe, la esperanza y el misterio, a través de los siglos y en todo el mundo.